Solución de fallas con disco de arranque. En ocasiones la computadora no logra cargar el sistema operativo para que el usuario interactúe con ella. En esta sesión explicaremos cómo solucionar este tipo de fallas con apoyo del disco de arranque. Funcionalmente, una computadora tiene una unidad central de procesamiento o CPU, que se encarga de ejecutar los programas instalados en la memoria de acceso aleatorio RAM. Los puertos son los encargados de llevar o ingresar los datos provenientes del teclado, la pantalla, el disco duro o algún otro dispositivo conectado al puerto USB. La comunicación entre el CPU, la memoria y los puertos se realiza por medio de los buses. También ya has visto que el CPU realiza en 2 etapas su trabajo: ir a buscar lo que tiene que hacer y ejecutarlo. Veamos rápidamente cómo son estos ciclos. El CPU en el bus de direcciones coloca una dirección para la memoria o para acceder a un puerto determinado. El CPU coloca en la dirección o localidad de memoria la palabra hola. La memoria busca el contenido del bus de direcciones y se lo envía al CPU por el bus de datos. El CPU recibe el contenido y da la instrucción que se debe ejecutar. En caso de que la instrucción sea la de presentar en la pantalla alguna imagen, el CPU entonces pondrá la dirección de la pantalla en el bus de direcciones y la pantalla será activada y esperará la instrucción o lo que debe desplegar por el bus de datos. En la memoria RAM, cuando la computadora se apaga o se desconecta, se borra la información, es decir, se limpia la memoria. Entonces, ¿cómo arranca o bootea la computadora al encenderla nuevamente? Cuando la computadora se conecta y prende, el CPU no va a la memoria RAM, sino a una memoria ROM, ya que en este tipo de memorias no se borran los datos al apagarse la computadora. En esta memoria se encuentra un programa llamado BIOS. Sus siglas traducidas al español significan Sistema Básico de Entrada a Salida. Siempre que arranque la computadora, la unidad central de procesamiento, CPU, buscará las instrucciones del programa BIOS que están almacenadas permanentemente en la memoria ROM. El programa BIOS está dividido en 2 subprogramas o subrutinas. El primero hace una autoprueba en el que revisa que los dispositivos importantes estén conectados, tales como la memoria RAM, la unidad de disco, etc. En caso de no existir o de haber alguna falla en la memoria, la computadora emitirá pequeños pitidos. El segundo programa contiene las instrucciones para la búsqueda del sistema de arranque. De manera simplificada, este programa contiene las siguientes instrucciones. 1. Ve a la unidad de disco CD o DVD. Esto se hace para poder cargar un sistema operativo desde el exterior. 2. Verifica si el disco CD o DVD instalado es del sistema operativo. 3. Si no es, entonces continúa. Si no está cargado el disco del sistema operativo, continúa con la instrucción. 4. Ve al disco duro. 5. Busca el sistema operativo. 6. Cárgalo en la memoria RAM. Una vez cargado el sistema operativo, la computadora enciende normalmente. En las computadoras actuales, el BIOS se encuentra almacenado en una memoria EEPROM tipo flash, la cual permite borrar los datos y su actualización. En caso de que algún virus haya dañado parte del sistema operativo en el disco duro, el CPU, de acuerdo al programa cargado en el BIOS, no podrá pasar el sistema operativo del disco duro a la memoria RAM. Para ello es bueno contar con un disco de arranque. Al insertar un disco de arranque o de buteo en la unidad de CD o DVD, la secuencia del programa cargado en BIOS es la siguiente. 1. BIOS le indica que vaya a unidad de disco de DVD o CD. 2. Verifica si el disco CD instalado es el sistema operativo. 3. El CPU determina que se trata de un sistema de arranque y asigna una localidad de memoria RAM. Esto se hace para que en ese espacio se cargue el programa de arranque. 4. Ahora ya te presenta en la pantalla una secuencia de instrucción para corregir o reinstalar nuevamente el sistema operativo, el cual reemplazará al que se encuentra en el disco duro. En caso de no arrancar la computadora, será necesario el formateo del disco duro y proceder a cargar el sistema operativo. ¿Cómo crear un disco de arranque? Para ello necesitas un disco en blanco y un equipo que tenga el mismo sistema operativo de la computadora que no arranca. Como medida de seguridad, si estás trabajando con una laptop, cerciórate de que esté conectada a la alimentación. Para crear el disco de arranque, realiza lo siguiente. Primero, configura el menú de buteo en la computadora dañada. Para ello, reinicia la computadora que tiene el problema
Aparecerá la pantalla del BIOS, entrar al boot menú con alguna de las teclas Escape, F8 o F12 de acuerdo al fabricante y seleccionar la unidad de CD-ROM como primera opción. En la computadora que funciona bien, inserta el disco en blanco. Por seguridad verifica que el equipo esté libre de virus y actualizado. Para crear el disco, escribe Crear disco en el buscador de Windows. La aplicación que utilizaremos es la que se muestra. Te aparecerá la siguiente pantalla. Ahora, solo sigue las instrucciones que te va dando el programa. Una vez terminado, extrae el disco de arranque e insértalo en la computadora a reparar. Reiníciala y sigue las instrucciones de las pantallas que te aparecen. En ella selecciona la opción deseada y espera hasta que termine el proceso, el cual puede durar aproximadamente 15 minutos dependiendo del procesador de la máquina. Si no existe daño en disco duro o no manda ningún mensaje de error, te permitirá inicializar el sistema operativo. Si este es el caso, haz entrega del equipo al cliente mostrándole que la computadora entra al sistema sin ningún problema. No olvides comentar al cliente en todo momento el avance en que se encuentra la máquina durante el proceso. Si no ha podido iniciar el sistema operativo, puede deberse a dos causas: que el sistema operativo tenga un problema muy grave y que la única solución sea formateando la computadora, o en el peor de los casos, que el disco duro esté dañado y necesite ser reemplazado. Cualquiera que sea el problema, hazle saber al cliente el por qué no ha quedado su equipo de cómputo y el tiempo estimado que te llevará a repararlo.